noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Lunes, inicio de semana. Enrique, totalmente en vivo, ¿cómo estás? Lunes 7 de noviembre. 7 de noviembre. No hay fecha que no se cumpla, Belén. Mañana son unas elecciones esperadas en todo el mundo, las elecciones en los Estados Unidos. Dos candidatos con proyectos, creo que distintos de Estados Unidos. Incluso cuando ves los mítines con los que están concluyendo tanto Hillary Clinton como Trump, pues son como dos Américas, dos Estados Unidos distintos, ¿no? Uno en el caso de Hillary, muchas mujeres, minorías, latinos, ¿no? Y el de Trump, pues puro hombre blanco, ¿no? Claro, sí, digamos que el espectro más conservador de Estados Unidos, todavía pues con un fuerte apoyo a Donald Trump, lo que nos permite, Enrique, pues llegar a las más recientes encuestas, ¿no? Que dan un final de fotografía, un final cardíaco. Sí. Es por ello que hoy, en este último día de campaña, pues los dos candidatos han salido con todo prácticamente. Hillary Clinton, por ejemplo, echando mano de figuras que sin duda alguna tienen una influencia muy importante en Estados Unidos. Barack Obama, Michelle Obama. Sí. En fin, una serie de personajes que han estado apoyando fuertemente a su candidato. Sí, creo que, a ver, acaba la campaña con digamos, una distancia o una elección mucho más reñida de lo que se pensaba. De lo que se esperaba. Yo creo que cuando acabó el tercer debate, en donde creo que Hillary, pues sí, le metió dos golpes, ¿no? Dos frentazos a Trump. Nunca hubiéramos pensado que estaremos llegando al último día de la elección, al último día de la campaña, con una distancia entre 2 y 3 puntos entre Hillary Clinton y Donald Trump. Yo, por ahí creo que de entrada hay que decirlo que es cierto. Es una situación peculiar para esta campaña. No es una situación peculiar en general en las elecciones en Estados Unidos, que siempre se cierran. Pero yo creo que hay una cosa que tenemos que señalar, Belén, y que bien valdría para que la gente más o menos entienda ¿Qué es lo que sucede con las encuestas en Estados Unidos? Si bien estamos hablando de que las encuestas se equivocan en todo el mundo, lo han demostrado y queda palpable, ¿no? La evidencia. México es un claro ejemplo. México es un claro ejemplo, pero también lo que ha pasado en el Brexit, Colombia, bueno, hay un sinnúmero, ¿no? de posibles ejemplos. Pero hay que decir que la elección en Estados Unidos es a ganar estados. Es decir, la elección en Estados Unidos puedes, incluso como pasó con Bush en su segundo periodo, puedes perder el voto popular y aún así ser presidente, porque lo que tienes que hacer es reunir una mayoría no de ciudadanos que te apoyen, tienes que reunir una mayoría de votos en el colegio electoral. Por lo tanto, si tú llegas a 270 votos en el colegio electoral, sin importar el voto popular directo de las personas individuales, puedes llegar a ser presidente de los Estados Unidos sin ni siquiera haber ganado en términos de voto popular, que fue lo que pasó con Bush en su segunda, en su reelección, digamos, en su segundo periodo. Y fíjate, Belén, esto es, digamos, un mapa de la Unión Americana, este es un mapa de los Estados Unidos, que nos puede ilustrar un poquito de qué estamos hablando cuando decimos que en Estados Unidos se compite por estados. Que es, yo creo que, mira, ahí está, esto es la Unión Americana, y estos son los valores de cada uno de los estados. Estos son los delegados, estos son los votos que tienen en el colegio electoral. Ahí tenemos, por ejemplo, a California, que es el estado que tiene más votos, 55, porque hay que recordar que prácticamente la cuarta parte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos está en California. Es decir, estamos hablando de la potencia económica y también una potencia demográfica. Texas tiene un peso también muy importante, 38. California suele ser un feudo más demócrata y Texas republicano históricamente. Florida, que es un estado que le llaman columpio o swing state, tiene 29 votos al colegio electoral, y así nos podemos ir, por ejemplo, a otros estados importantes como Nueva York, que tiene 24. Digamos que tiene que ver mucho con esto. ¿Quién logra ganar los estados suficientes para poder llegar a 270, cuando menos, en el colegio electoral? Y esos 270 elegirían al presidente de los Estados Unidos. Es una forma indirecta, digamos, de democracia, que es algo que no se dice mucho. Los americanos no votan por su presidente, votan por delegados que a su vez eligen al presidente de los Estados Unidos. Claro, no es como en México el voto directo, que es el que decide finalmente quién es nuestro presidente, ¿no? Allá el sistema es un poco más complejo, como bien lo has explicado, Enrique. Fíjate, aquí es interesante, Belén, porque esto es el histórico de las elecciones en Estados Unidos en los últimos años, y nos daremos cuenta cómo
Pues en términos generales se han apretado las elecciones en los últimos años. Particularmente se apretó en el periodo, si te fijas, en los dos periodos de Bush. Hay una clara. Bush gana 271 a 266 a Al Gore y 286 a 251 a John Kerry, es decir, ventajas muy pequeñas, a diferencia de las que ha logrado sacar Obama. Por ejemplo, Obama 365 a 173 le ganó en la primera McCain, y también en su segunda reelección, en su primera reelección, digamos la única que se vale, Obama también superó los 300 votos en el colegio electoral. Es decir, estamos hablando de ventajas muy importantes y difícilmente en la elección de mañana podremos ver una ventaja de este tipo. Claro. Yo dejé las encuestas hasta hace ratito en dos portales que son muy importantes para ver todas las encuestas que terminan publicándose, hacen un promedio. Hay dos páginas, una se llama politico.com, otra se llama realclearpolitics.com, y tienen más o menos esta estructuración. Parece que Hillary Clinton tiene 268 votos muy probables. Seguros. Casi seguros. 204 tiene Donald Trump. Y hay 66 que están en indefinición. Una parte de ellos tiene que ver con el voto republicano, otra parte son estados en disputa, los 66 son estados en disputa, los famosos swing states, y hay otros puntajes, los que sobran en esa, que están más bien uno para el lado demócrata y otro para el lado republicano. Pero fíjate cómo la estructuración geográfica es muy interesante. La costa oeste es toda para Hillary Clinton. La costa este también, que son los cinturones poblacionales más importantes y son las zonas más importantes en materia económica. Y el centro es sobre todo Donald Trump. Así es, y como bien lo has mencionado, Enrique, pues esto no será algo definitivo, es decir, el día de mañana no necesariamente tendremos un ganador, falta todavía lo que bien mencionabas, la participación del colegio electoral en este Sí, bueno, proceso. pero se sabrá, ¿no? Mañana a partir, los estados, hay que recordar que Estados Unidos es un estado es un país, digamos, que tiene 5 zonas horarias, que tiene distintas, digamos, hay una diferencia de 4 horas, de 4 horas entre lo que está más al este y lo que está más al oeste, y por lo tanto irán cerrando las urnas, terminando en términos, digamos, de horario en California y en la costa oeste, que es donde termina más tarde en su relación, digamos, con el horario de México. Aparte de esta guerra Clinton-Trump, que es muy importante y que definirá al presidente más importante del mundo, el más poderoso, hay muchas cosas más, Belén, que no se suelen comentar en torno a lo que se vota mañana. Claro. Por ejemplo, hay 12 estados que renuevan gobernador. Prácticamente el 50% de las ciudades más importantes de Estados Unidos renuevan alcaldes. Y algo que es muy interesante, sobre todo para el caso de México, se pondrá en muchos estados el debate sobre la legalización de la marihuana. Es decir, al mismo tiempo que votan por su delegado, que después elegirá el presidente, también habrá referéndums para permitir la marihuana o medicinal o la marihuana con fines recreativos. Por ejemplo, en California es marihuana con fines recreativos. Se va a votar y, de acuerdo prácticamente a todas las encuestas, los californianos aprobarán la marihuana con fines recreativos. Y en Florida, por ejemplo, se pone a votación la marihuana con fines medicinales o terapéuticos, con un solo asterisco. En Florida pusieron, de acuerdo antes de votar el referéndum, que solamente con el 60% de los votos se aprobaría la marihuana terapéutica. Entonces, hay muchísimos temas que están en correlación con la elección, que tienen que ver más que Hillary y Trump, tienen que ver con marihuana, con políticas públicas, gobernadores que se van a elegir. Se elige también toda la Cámara de Representantes, toda la Cámara Baja, y se elige una muy buena parte del Senado. Entonces, prácticamente una reconfiguración total del poder político en Estados Unidos. Y que habría que decir también que algunas encuestas refieren que, por ejemplo, los republicanos van muy fuertes en el Senado. Podríamos tener, dicen algunos, un presidente demócrata, en caso de que gane Hillary Clinton, pero con un Congreso dividido. Sí, entonces, veremos lo que parece ya casi un hecho es que la Cámara de Representantes quedaría, la Cámara Baja, la de Diputados en México, quedaría a las órdenes del Partido Republicano. Y es que es muy difícil que los demócratas ganen porque lo que tienen los republicanos de mucha fuerza es que tienen una extensión territorial mucho mayor, lo vimos en el mapa, mucho mayor que los demócratas. Los demócratas controlan nichos poblacionales en donde de alguna forma el voto vale menos porque vive tanta gente que se eligen pocos representantes. Hay otras zonas menos pobladas de Estados Unidos, sobre todo el centro del país, en donde cada uno de los diputados vale muchos menos votos y por lo tanto los republicanos llevan una clara ventaja en esos estados. En el caso del Senado, parece que va a estar disputada. Yo, si me preguntas en términos de predicción, yo te diría que el Senado sí puede ser demócrata.
como pasó, digamos, con Barack Obama. Con Barack Obama el Senado fue demócrata por ganar ciertos estados, pero también es cierto que hay otros que Obama ganó que Hillary no está pudiendo conectar, por ejemplo, Ohio. Ohio es un estado clave casi para el que gana. Hay que recordar que Bush lo ganó en las 2 ocasiones y también Obama ganó Ohio en las 2 ocasiones. Es un estado muy importante porque es, digamos, como la frontera entre la costa este de los Estados Unidos, muy liberal y muy demócrata, y el centro de los Estados Unidos, que suele ser mucho más muy republicano y que ha tenido una tendencia de degradación en términos sociales porque son sobre todo industrias vinculadas a la parte automotriz, que han perdido mucho su trabajo con la crisis y que se han sentido desatendidos por parte de los pues digamos, de los representantes o de los políticos en los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que es una elección muy cerrada, mucho más cerrada de lo que pensamos. Mañana tendremos resultados y en relación a México, yo diría que lo primero que vamos a estar analizando es el impacto sobre el peso. Eso, digamos, lo que va a estar. Ya hemos visto algunos tintes, ¿no? Cómo pudiera comportarse la economía. Lo hemos visto en los resultados que han arrojado los debates, por ejemplo, ¿no? Cuando un candidato adelanta o el otro. Entonces, por ahí ya hemos visto algunos tintes. Hoy ya lo publicaba el Banco de México, que estaba el Banco de México preparado en caso de cualquier tipo de fluctuación y que esperaban que una posible victoria de Donald Trump, en caso de que se diera, podría llevar la moneda y la relación del peso con el dólar hasta los 22 pesos. Está tremendo de golpe. el pronóstico. Es decir, sería un impacto muy importante, pero bueno, creo que todo está por decirse, ¿no? Claro. Todo está por discutirse. Enrique, mañana. hemos hablado también de los grupos que podrían ser, digamos, el fiel de la balanza en este proceso electoral. Estamos hablando de los latinos, sin duda alguna, pero estamos hablando también de los afroamericanos. Y si te parece, vamos a ver la siguiente pieza que hace referencia precisamente a cómo va a influir el voto de estos grupos. Estadounidenses de origen latino y negro han acudido masivamente a las urnas durante el periodo de votaciones anticipadas que diera inicio hace 2 semanas en algunos de los estados del país. Los tajantes discursos del candidato presidencial republicano Donald Trump en ataque directo contra estos grupos parecen haber despertado los deseos de participación. Es muy importante que todos salgan y voten. Tuvimos una buena participación para votar hoy. Más de 27 millones de latinos están habilitados para votar en estos comicios, una cifra histórica según datos del Pew Research Center. Encuestas del 11 de octubre de la misma empresa mostraban que el 60% de los latinos está en favor de Clinton, mientras que solo un 19% apoya a Trump. La participación negra, inicialmente baja en el voto anticipado, también tomó fuerza después de la reciente intervención del matrimonio Obama en favor de la campaña demócrata. Todos necesitan salir y votar porque estoy segura que no lo queremos aquí, porque si él gana vamos a tener un problema. Para mí, como mujer afroamericana y afrolatina, siento que los problemas raciales son lo más importante. En el estado de Florida, clave en las elecciones, la participación hispana se duplicó en comparación con 2012. En Nevada, analistas de Latino Decisions afirman que hay un efecto Trump en la orientación partidista que ha impulsado el voto a favor de la rival demócrata. Otros, sin embargo, sostienen que el incremento de electores en 2016 solo refleja el alza poblacional. Solo para dejarlo claro, latinos, minorías con Hillary, mujeres con Hillary, más 12% en mujeres, que eso es algo interesante porque las mujeres solían votar al Partido Republicano en Estados Unidos y donde tiene el segmento, donde es Trumplandia, digamos, es en el votante blanco, no educado, trabajador. Ese es básicamente como la clientela de Donald Trump. Veremos si le alcanza a Hillary. Veremos mañana. Simplemente nada más ya para irnos también a la pausa. Algunos datos en cuanto a las fechas, Enrique. El colegio electoral se reunirá entre mediados de diciembre, mediados de enero. Los electores se reúnen precisamente en la capital de cada uno de los estados. El 6 de enero el Senado declarará oficialmente el resultado de los votos electorales y el 20 de enero el nuevo presidente de Estados Unidos tomará protesta. Vamos a la pausa, regresamos. Se acabó la parálisis. Luego de 300 días sin poder formar gobierno, los diputados en España se pusieron de acuerdo para investir a Mariano Rajoy por segunda ocasión. No la tuvo fácil el candidato del conservador Partido Popular. Tuvo que sudar mucho y la investidura llegó el 29 de octubre, cuando faltaban apenas 36 horas para que se disolviera el Parlamento y, por lo tanto, los españoles tuvieran que salir a votar por tercera vez. Al final, Rajoy gobernará con el apoyo del partido de derecha liberal Ciudadanos y la abstención de su rival histórico
histórico, el Partido Socialista. Con esta incipiente mayoría, Rajoy tendrá que enfrentar los retos de un país más desigual, la independencia de Cataluña, la aún tenue recuperación de la crisis económica y los distintos desafíos que le reserva el panorama europeo. Esta noche en Perspectivas analizamos la situación política de España tras la agónica investidura de Mariano Rajoy Brey. Bueno, Belén, seguimos en los temas internacionales. Sí, electorales. Electorales, claro, de formación de gobierno. Y es que España se pasó 300 días sin poder formar gobierno. Sí. Y bueno, es una cifra récord en España, pero se acercó a unas de las cifras récords a nivel europeo, que son los 500 días que se pasó Bélgica sin gobierno. Y saludamos a Laura Ibarra para platicar esto. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, doctora. ¿Qué pasó, doctora? ¿Por qué se tardaron los españoles 300 días en formar gobierno? Bueno, pues tal vez valga la pena hacer un poco de historia. O sea, en diciembre del año pasado, precisamente como usted decía, casi 10 meses llevan sin gobierno, pero en diciembre fueron a las urnas y bueno, hay estos resultados que no permiten formar gobierno. Se ha dicho de manera muy rápida, o sea, el Partido Popular obtiene el 30%, o sea, así en números, el PSOE, la izquierda, obtiene más o menos el 20%, el partido Podemos, ¿no? El de izquierda más o menos el 10, el 12%, y Ciudadanos también más o menos el 10%. Entonces, con esta constelación no se puede formar gobierno. Hay unos episodios interesantes, unos intentos interesantes. Por ejemplo, este joven que dirige Podemos se presenta un mes después de la elección ante el rey, de una manera muy desenfadada, se pudiera decir así, porque con su forma de vestir, típica, las mangas arremangadas, sin corbatas, se presenta ante el rey, hablándole de tú al rey, ¿cómo estás? Le dice, pues que quiero formar un gobierno de izquierda, ¿verdad? Claro, sorprendiendo a medio mundo, porque pues aquello era con su 12% más o menos que había obtenido, pues una especie de desfachatez, y sobre todo que no lo había hablado con el otro partido político que eran los socialistas. Entonces, bueno, esto pasa como un episodio. Luego hay todas las conversaciones y todas las negociaciones posibles, pero aquello no fructifica. En marzo hay un nuevo intento. El líder del PSOE, del partido de izquierda, el 1, el 2 y el 4 de marzo, hace un intento por lograr la investidura, tampoco lo logra. Entonces, bueno, ante esta situación, en mayo constitucionalmente desaparece la legislatura y otra vez habrá que elegir nuevo gobierno en junio. Entonces, otra vez van los españoles a las urnas con resultados otra vez similares, o sea, con una constelación. Crece el Partido Popular un poquito, Crece, ¿no? El Partido Popular, 14 diputados más, el PSOE un poquito menos, pero con una constelación que al final de cuentas no permite formar gobierno. Hay de nuevo todas estas negociaciones y todos estos intentos, y bueno, lo que termina por suceder es que la solución posible es que el Partido Socialista, o sea, con esta presión de que hay que formar gobierno, encuentra un mecanismo de alguna manera por conservar la cara, y es decir, no votar a Rajoy, sino abstenerse simplemente en la votación. Y entonces hay un acuerdo. Lo más interesante es que su líder se opone a este acuerdo, o sea, él dice ¿cómo vamos, el líder de los socialistas, cómo vamos a votar a este señor, cómo vamos a abstenernos, cómo vamos a permitirle? Y entonces, pero los jefes de su partido no están de acuerdo con él, y entonces lo que sucede es precisamente lo que hemos visto. Que lo quitan, ¿no? Lo quitan, o sea, un grupo, le llaman la gestora, o sea, un grupo asume liderazgo, administra el partido. El partido se encuentra fuertemente dividido, más o menos, o sea, la cosa anda así de que el 50% favoreció esta solución, pero allá arriba, pero las bases no, o sea, los militantes no querían eso, o sea, el pago que hace el PSOE es realmente muy caro por esta situación, y entonces, bueno, el resultado es que Rajoy es electo por su propio partido, el Partido Popular, por Ciudadanos, que es un partido también de centro y derecha, que también era un aliado, se puede decir, natural de Rajoy, con la abstención del PSOE, con una excepción por ahí de algunos diputados, creo 11 diputados que dijeron que no, y claro, la oposición absoluta de Podemos. Entonces, esta es la constelación que tenemos y que es la que le permite a Rajoy
la investidura y el presentarse ante el rey y jurar, el jefe de gobierno jura ante el rey y bueno, pues 300 días después. Sí, tenemos claro, tenemos este nuevo gobierno solo decir, en España. Para que la gente lo entienda, Belén, un poquito, que España es un sistema parlamentario, es decir, no es como aquí, que eliges directamente un presidente, sino que ya para tener un presidente, para tener un primer ministro en su caso, tiene que formar una mayoría en el Parlamento, en el Congreso. Es decir, en el caso de España, Rajoy necesitaba 176 de 351 votos en el Parlamento, o, como dice la doctora, en una segunda investidura necesitaba más si es que no es. Y por lo tanto, al final, el PSOE se abstiene y permite que haya más si es que no es, aunque Rajoy no logró nunca la mayoría absoluta. Claro, y es aquí como si el PRI o el PAN se alían para ser presidente de alguien, ¿no? Alguno de los dos hace alguna estrategia para apoyar, digamos, a su enemigo eterno para que finalmente gane, ¿no? Es un poco lo que nos resultaba incomprensible, aunque hay que decirlo, Enrique, que de alguna manera aquí en Jalisco ha ocurrido, ¿no? Estas leyendas que algunos medios han consignado de que muchos panistas han jugado a favor de otros partidos. Sí, de alguna forma es una coalición, ¿no?, extra. Pero bueno, regresemos a España, doctora. ¿Qué papel y cómo incluimos en todo este escenario a Podemos y a otros partidos que han venido surgiendo y que también le han dado una nueva conformación política a España? Bueno, precisamente esta es la cuestión, o sea, esta división de la izquierda es lo que es novedosa en el escenario político español, o sea, el PSOE ya deja de tener esta hegemonía en la izquierda y entonces surge una nueva fuerza, Podemos, con un dirigente muy carismático, con un dirigente muy atractivo, con un lenguaje político con cierta frescura y con posiciones también más claras. Y por el otro lado tenemos al PSOE, que es la fuerza tradicional de izquierda, que como señalaba ahora se encuentra muy dividido. Y lo que yo veo es que sumido en una muy profunda crisis, porque el PSOE, este partido de izquierda español, como les comentaba, la dirigencia va por un lado y las bases va por otro lado. Ahora, lo que está resultando todavía más dramático es que su dirigente, que estuvo todo este tiempo como líder del partido, Pedro Sánchez, ahora que ha dejado el partido, ha hecho unas declaraciones prácticamente terribles. Ahora resulta que está diciendo cosas que nunca había dicho durante este tiempo. Por ejemplo, el PSOE se había mantenido al margen de apoyar las independencias, diciéndolo así de rápido, ¿no? Estos movimientos independentistas. Los soberanistas, digamos, sí. De Cataluña, el País Vasco. Y ahora resulta que él está hablando de que España es una nación de naciones, o sea, un discurso ya mucho más radical que lo que había dicho antes. Luego, por ejemplo, está acusando a muchos medios de comunicación del fracaso, cosa que es muy riesgosa porque bueno sobre todo uno que es muy hegemónico en la izquierda española, que es El País. Es El País. El Grupo Prisa, digamos. Entonces, o sea, él tiene la aspiración de volver a dirigir al partido, pero ¿cómo dirigir al partido ahora en que él mismo se ha conducido a una situación en la que prácticamente no solamente él, sino que todo el partido se entra en una crisis, ¿verdad? Yo pienso que el PSOE le va a pasar algo como le está pasando al PASOK en Grecia, que prácticamente desapareció con la entrada de Syriza. Me parece que algo así por haber permitido un gobierno de derecha, igual que pasó con el PASOK, y que también sus bases empiezan a ir a un partido que es más fresco en las ciudades como Podemos, en Madrid, en Barcelona. Está clarísimo, ¿no, doctora? Sí, sobre todo parece. Que en la izquierda cuentan mucho los liderazgos, o sea, el perfil que tienen los líderes. Y el PSOE se quedó sin esos grandes líderes del pasado, Felipe González. ¿No? Sí, o sea, sin Zapatero, sin alguien que venga a renovar al partido, sin una posición ideológica sólida, sin un líder carismático fuerte, con esta división entre la dirigencia y la militancia. Y también habrá que mencionarlo, o sea, su posición es muy delicada porque está ahí como que viendo a ver cómo actúa el gobierno para decidir. O sea, si este gobierno fracasa, la factura va a ser para el doctor, nos quedan 2 minutos, ¿verdad? Y no hemos hablado de quién es presidente. Mariano Rajoy. Quedan 2 minutos. Un gobierno acechado por muchos temas de corrupción, muchísimos, que todavía tienen que enfrentar muchos retos, como lo decíamos, la independencia de Cataluña es uno de ellos, que es un tema muy serio para el caso de España. Inestabilidad económica, salarios precarios, desigualdad regional. ¿Cómo ves el segundo mandato de Rajoy? Bueno, Rajoy ha hecho
gobierno ha tenido una posición, a mi modo de ver, muy clara, o sea, continuidad. Hay dos temas que para él son intocables, o sea, uno es el presupuesto y el otro es la integridad de España. O sea, esto dice, aquí sobre esto, podemos hablar de todo, podemos discutir sobre todo, a todo le vamos a entrar, todo es negociable, nada más estos dos puntos no. Y hay otro factor que me parece que también lo somete un poco a presión y es la cuestión de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea ya le mandó a España una especie de tarjeta roja diciéndole España no está cumpliendo con los compromisos que tiene la Unión Europea y el concreto el compromiso de reducir déficit, ¿no? su déficit. Entonces a sacar tijerita. Entonces a sacar tijerita y parece que Rajoy la va a sacar. Lo que me parece curioso es que estuve hace algunos días en España y los comentarios que oía era que decían los españoles, la verdad de las cosas es que estos 10 meses han sido buenísimos para la economía. O sea, están diciendo, mejor sin gobierno. O sea, parece que es la mejor receta, ¿no? Es un buen experimento, ojalá lo pudiéramos probar. Pero había gobierno en funciones, también no hay que decir que no había gobierno. Sí, ¿no? Bueno, digamos que no había gobierno con plenitud de capacidades. Digamos, alguien que ya hubiera... Pero sí había alguien que pagara, que no. Claro, es que después les haces la vida a los anarquistas, ¿no? No, ya no podemos culpar a que no había gobierno a que la economía florezca. O sea, seguramente tiene otras causas. Yo creo que pero funcionarían bien los gerentes, a lo mejor, ¿no? Si los pudiéramos mencionar de alguna manera. Un gerente que administrara Aquí vamos a meter un país. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Siempre se nos va el tiempo volando. Gracias, doctora. Un placer haber estado con ustedes. Vamos a la pausa, regresamos con temas de la localidad. Y hablando de partidos políticos, sí, a regresar. El dinero para los partidos políticos siempre genera indignación, no solo porque es muchísimo dinero, sino sobre todo porque no sabemos a dónde se van esos recursos. Los partidos políticos son ricos en un entorno de pobreza, son opulentos en un entorno de carencias. En Jalisco, los partidos gastarán 262 millones de pesos en 2017, si así lo aprueba el Congreso. El partido con mayor financiación, al haber sido el más votado en 2015, será Movimiento Ciudadano, luego viene el PRI. ¿Es tiempo de cambiar la fórmula para asignar dinero a los partidos? Lo platicamos esta noche en Perspectivas con Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Guillermo Alcaraz Cross, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme. El dinero de los partidos. Muchos recursos para los partidos políticos. Hemos discutido este tema en los últimos días. Son, si no mal recuerdo, 262 millones de pesos para 2017, si así lo aprueba al final el Congreso y si pasa todos los filtros. Mucho dinero para los partidos políticos. Sí, pero además ya no tiene que pasar por más filtros. Esta cantidad ya es producto de una fórmula que se encuentra en la Constitución, que ya fue aplicada y que nos lleva precisamente para el gasto ordinario de 262, que además hay que sumarle 7 millones que corresponden a actividades específicas. 269 entonces. En total, exactamente. ¿Cómo está por partidos, presidente? Mira, por supuesto obedece al resultado del pasado proceso, la pasada elección, y en esos términos el partido que más recibe es el Movimiento Ciudadano con 76.167.000 pesos, le sigue el Partido Revolucionario Institucional con 71.814.000 pesos, y enseguida Acción Nacional con 50.434.000. Son los tres que más dinero reciben. Consejero, se ha hablado mucho de austeridad en los últimos meses, austeridad presupuestaria. Se esperaba que tanto el Ejecutivo Federal como el Estatal presentaran, presupuestos mucho más austeros. Ha sido así solamente en algunos rubros muy sensibles como la salud, la educación, pero no en el caso de los partidos políticos, no en el caso del ámbito electoral. ¿Cómo le explicamos esto a la gente? Que en tiempos de austeridad los partidos políticos parecen casi que intocables. Mira, el Ejecutivo tampoco podría modificar la fórmula que está ahí, Él tendría que atenderla a partir del cálculo que nosotros realizamos, sumarlo a su proyecto general y luego turnarlo al Legislativo. ¿Quién tiene que modificar esta fórmula? Pues el Legislativo necesariamente. Mientras que esto siga estando en la ley de esta manera, tendrá que llevarnos a cifras de este tamaño. Entonces, lo que tendría que hacer el Legislativo es modificar esta fórmula para que sus bases cambien, por supuesto, las variables, y que a partir de esto el recurso pueda ser menor. Pero el Ejecutivo tampoco podría modificar la norma. A menos que quiera violar la Constitución.
Digamos, no puede hacerlo. No podría ser. No puede hacerlo, pero Exacto. a lo que me refiero es que es un mandato legal que está ya por encima de la atribución del gobernador, ¿no? En este Completamente. tema. Ahora, lo que sí hay es muchas discusiones y muchas fórmulas que están discutiendo a nivel público. No hay todavía propuestas claras, pero lo platicamos hace algunos días, Guillermo. Está desde la propuesta, por ejemplo, de Clemente Castañeda para 0 pesos a partidos. 0. Y que se mantengan como puedan, con dinero de sus militantes, como sea. Hay una propuesta intermedia, diría yo, que es 50 y 50, es decir, 50 de reducción, y que se queden con el 50 actual, porque solamente sale a votar el 50% de la gente. ¿Cuál de estas fórmulas te parece coherente para ahorrar, uno, pero también para mantener la equidad electoral, que es también un asunto que tenemos que defender? Mira, yo lo dije ya en algún momento, compartimos un foro. Sí. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es revisar de qué manera se gastan estos recursos. Y si estos recursos están gastando bien, bueno, podrían prevalecer. Pero si no es así, entonces sí tendríamos que modificar la fórmula, ¿no? Y en ese sentido me parece que el ejercicio tendría que ser el propio legislativo. Revisar si los resultados que se esperan, si el cumplimiento del objetivo de estos recursos se está dando de manera adecuada, híjole, podrían inclusive mantenerse como están. Pero si por el contrario no se encuentran dentro de estos parámetros, pues sí valdría la pena, ¿no? Fijar una fórmula diferente, que podría ser cualquiera. La del diputado Pedro Kumamoto podría ser alguna, ¿no? Oye, sobre los votos que obtienes, y ahí vamos a fijar una cantidad. Sobre la gente que sale a votar en general se reparte la bolsa. Bueno, ¿no? ahí tendría que ser una bolsa, pero luego hay que distribuirla entre los partidos. Y tendría que ser a partir del resultado de cada uno, ¿no? Pero también puedes definir que ese 65% que hoy se establece a partir de esa unidad de medida y actualización multiplicada por número de electores podría variar. Podría ser no el 65, el 30. Podría ser cualquier fórmula. Pero lo que me parece importante es que revisemos de qué manera se gasta ese recurso. Si está cumpliendo su objetivo. Y si no es así, entonces podría venir una reforma. Aunque incluso, presidente, si se gasta bien, somos la democracia que más gasta en partidos. Incluso si lo donan a becas o a caridad, que cosa que no pasa, pero incluso si lo hicieran así, se tiene que reducir. O sea, ¿cómo podemos ser la democracia, un país tan pobre, la democracia que más gasta en partidos? Me parece que esa es una opinión generalizada, pero yo insistiría, a nosotros nos corresponde solo aplicar una fórmula y la fórmula nos lleva a estas cifras, ¿no? ¿Y en qué están gastando el dinero los partidos políticos? Bueno, yo insistiría, tienen una cantidad que es para el gasto ordinario, que son los 262 millones distribuidos, tienen que pagar sus estructuras y sus actividades ordinarias como la promoción al interior, capacitaciones, una serie de cosas. Pero luego hay gastos específicos. Dentro de estos, por ejemplo, está el impulso a los liderazgos femeniles, de las mujeres, ¿no? Ahí hay un 3% que debe emplearse particularmente para esto. Y bueno, el reclamo que hoy hemos tenido por parte de las mujeres, no obstante no somos la autoridad que fiscaliza, es que invitemos a los partidos a que presenten evaluaciones sobre esto, resultados, y que a partir de ahí las mujeres puedan ya exigir que el uso de estos recursos sea muy eficiente, ¿no? Sobre todo en el impulso que ellas deben de recibir. Porque digamos que no está claro cuánto dinero va para esta materia, o porque... Sí, el 3%. Nada más que de repente sí, los gastos que se llevan a cabo son gastos que tienden a hacer la celebración de ciertos festejos relacionados con las mujeres y no a una capacitación que genere en verdad cuadros femeninos que luego puedan estar participando por un cargo de elección, ¿no? Entonces, eso es lo que ellas quieren revisar, quieren que los partidos se comprometan a que todo esto va a generar cuadros importantes en la parte de ellas y que estas luego al final se van a traducir en cargos de elección, ¿no? Por ejemplo, para regular los sueldos al interior de los partidos, ¿qué es necesario ahí moverle, presidente? La Ley General de Partidos Políticos. Autodeterminación. Ellos tienen la oportunidad de decidir cómo gastan este recurso. Pero siempre que cumplen con el objeto. Pero, por ejemplo, es que hay una diversidad impresionante. Por ejemplo, hasta donde recuerdo, estoy hablando de memoria, pero el presidente del PRD, hasta donde me acuerdo, gana 40,000 pesos. Y el de otro partido, creo que era el PAN, ganaba cerca de 100,000 pesos. O sea, esa disparidad la pueden mantener, si quieren, por autonomía de los partidos. Cada uno de los partidos puede gastar el recurso de la manera en que consideren conveniente, siempre que sea en el marco del gasto que está previsto en la propia Constitución. Oiga, consejero, hemos hablado de los recursos para los partidos políticos. ¿Qué pasa con el presupuesto que va a ejercer el Instituto Electoral para el próximo año? Te agradezco que me lo preguntes. El presupuesto que se envió desde el Ejecutivo al Legislativo es un presupuesto igual que el de este año, que por supuesto, lo digo con toda franqueza, nos parece insuficiente para hacerle frente a un año preelectoral, ¿no? Tenemos cargas que no teníamos, como por ejemplo viene la ENCívica, que es la Estrategia Nacional de Educación Cívica, y la participación que nos pide el Instituto Nacional Electoral, que es a partir de trabajo y por supuesto a partir de una participación económica. Luego nos pide a través de un oficio que participemos en la compra o el gasto que representa la contratación de capacitadores asistentes ya con vistas al proceso, pero el año que viene. Oficio que fue turnado también al Ejecutivo. Y vemos pues que no recibimos la respuesta que esperábamos. Sí vemos muy limitado el recurso, sí esperamos que pueda haber cierta sensibilidad en el legislativo y se nos amplíe un poco. Porque además tenemos el voto de los jaliscienses en el extranjero. Esto nos lleva también a promover esta parte
pues para que los jaliscienses se sientan involucrados en este proceso y se atrevan a participar. Entonces tenemos una serie de novedades que requieren, por supuesto, de un respaldo económico que no se ve reflejado en nuestro presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto? 128 para el gasto, sí. Y digo, aquí hay que destacar dos cosas importantes. Para el proceso electoral particularmente nos están dando solamente 1.250.000 pesos, que no alcanza a cubrir ni siquiera una quincena de funcionarios electorales, como son los consejeros distritales, para 15 días, que es la obligación que tenemos de contratarlos, ¿no? Porque la ley dice... Pero no es año electoral el 2017. Pero es preelectoral, y la ley dice que en diciembre, el 15 de diciembre del año anterior de la elección, yo tengo que tener instalados mis consejos. Ah, ok. Y 1.250.000 no me alcanza. Y en la parte de la participación social, también destinaron 1.250.000. Nada más. Muy lejos de lo que nosotros solicitábamos. ¿Cuánto había pedido? 44 millones que no pretendíamos administrar, que queríamos que quedaran ahí en algún lado, etiquetados ante la posibilidad de utilizarlos, y que en el transcurso del año fueran utilizados en algo más, pero que mientras tuviéramos la suficiencia para hacerle frente a un mecanismo, ¿no? No está por ahí tampoco. Yo espero que la respuesta venga ante la posibilidad de esto y que haya partidas extraordinarias en la parte de los mecanismos de participación. Pero hay una parte fundamental que es la difusión y la capacitación en torno a ellos, y eso tampoco está fondeado. Entonces, sí estamos preocupados por esta parte. Empezaremos ya nuestro proceso de gestión para tratar de obtener este ajuste, y bueno, pues ya luego les platicamos el resultado. Oye, pero a ver, ¿ustedes habían pensado en qué cantidad para el IEPC? Para el proceso... Para 2017 de gasto del IEPC. 175 millones. ¿Y les aprobaron 128 millones? 128, sin considerar además los 44 de la participación social. Es decir, prácticamente estamos hablando de un 30-35% menos de lo que esperaban. Exactamente. ¿Y hablaste con el gobernador sobre el tema? Mira, comenzamos un trabajo en el que platicamos a partir de partidas muy específicas, el clasificador, hicimos una exposición muy clara de la necesidad que teníamos en cada caso, creo que argumentamos lo suficiente, y bueno, se presentó de esta manera. Lo que sigue, insistiría, es pues mantener el trabajo de gestión para tratar de obtener un poco más, cuando menos para hacerle frente a estas actividades que tenemos que atender. ¿Se refería a los nuevos mecanismos que está contemplando la Ley de Participación Ciudadana, sí, consejero? Sí, exactamente. Que son alrededor de 8 nuevas figuras por ahí. Son 13, de las cuales le corresponden al instituto en su organización 9. Exactamente. Entonces, nada más volviendo para terminar el asunto del presupuesto, Guillermo, son 128 millones de pesos. ¿Y cuánto es la nómina anual del IEPC? En el proceso, ya considerando además quienes nos acompañan de manera eventual durante la última parte, van a ser 103 millones de pesos. O sea, es decir, prácticamente apenas ajusta para pagar la nómina, lo que está mandando el Ejecutivo. Sí, si consideramos... Solo habría 25 millones de pesos. O si lo vemos de otra manera, casi todo el presupuesto se va a nómina. A nómina. ¿No? Esa es una óptica, sin embargo, no la comparto en este caso. Sí creo que durante los periodos que no son de proceso electoral nosotros ejercemos una gran cantidad de recursos en la estructura, pero también creo que la gran riqueza del instituto está en su gente. Nosotros necesitamos gente que cree que a partir de la capacidad creadora de ellos y de las alianzas estratégicas que hacemos con algunas instituciones como la Universidad de Guadalajara. Por cierto, aprovecho, estamos teniendo un ciclo de cine muy exitoso, llenas las salas, una inauguración muy nutrida. Fue el viernes, ¿verdad? Sí, contamos con la presencia de autoridades municipales, zona metropolitana estuvo representada, el gobierno del estado también, por supuesto, la universidad indiscutiblemente. Entonces, este tipo de alianzas nos permiten que esta creatividad del instituto pueda materializarse en buenos proyectos. Ha pasado esto en los últimos presupuestos, Guillermo, de que el gobernador manda poco. E incluso una vez declaró que por él que desaparecía el Instituto Electoral. ¿Alguna vez lo declaró? ¿No crees que el gobernador le tiene poca consideración al IEPC? Yo creo que necesitamos ser más valorados a partir de la función que constitucionalmente nos corresponde. ¿Tú sí lo crees? Creo que sí. Bueno, vamos al corte. Regresamos. Bueno, estamos de regreso platicando sobre el dinero de los partidos políticos, el dinero que se va en materia electoral con Guillermo Alcaraz Cross, es el presidente del IEPC. Algunos comentarios, Belén, que nos manda el auditorio. Nos dice Eduardo Tower, tanta gente muriendo de hambre y los partidos políticos ahogados en presupuestos multimillonarios. Qué mal está nuestro país. Y por cierto, aquí hay varios mensajes que me dicen, por ejemplo, Ricardo González, ojalá gane Trump. No sé si lo hace como provocación o realmente es... Bueno, lo decíamos ya, ¿no? ¿Cómo nos explicamos que
aparentemente es tan impopular Donald Trump y están las encuestas tan cerradas, ¿no? Más bien polariza, porque tiene mucha gente atrás. Mañana puede haber 45 millones de americanos que voten por Donald Trump. Por eso es una cantidad tremenda. No nos extrañe que alguien esté pues, apoyando la candidatura de Donald Trump. Guillermo Alcaraz, para dejar el tema presupuestal, que hay más temas del IEPC, sí. 1.250.000 pesos para los nuevos mecanismos de participación ciudadana. Exacto. Solamente eso. Eso es lo que está por ahí destinado para estos mecanismos. Si te acabas ese presupuesto, si acude un ciudadano, ¿qué va a pasar? Claro. Mira, la reforma trae una medida muy afortunada. Si lo promueve el Ejecutivo, tendrá que pagar el Ejecutivo. Si lo promueve la legislatura, tendrá que pagar la legislatura. Igualmente los municipios. Los que promuevan los ciudadanos son los que tendrán un costo para el instituto y 1.200.000, dependiendo del tamaño, podría ser muy poco. Tendríamos que acudir, por supuesto, al Ejecutivo a tratar de obtener partidas extraordinarias, ¿no? Ahora, consejero, aprovechando el comentario de nuestra audiencia, a final de cuentas, me parece, todavía está muy fuerte esta percepción de que dinero dado a los partidos políticos es dinero mal gastado. Y por ahí, si me lo permite, casi que también hacia los organismos electorales que últimamente pues no están, digamos, que en su mejor época de credibilidad o de, digamos, de buen ánimo social, frente, ¿no?, a la sociedad. Usted en lo particular, ¿cómo percibe actualmente la imagen del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana? Yo creo que este año hemos hecho algunas cosas que han merecido la cobertura de los medios. Yo creo que por primera vez el Instituto en un año no electoral recibe la atención de los medios y esto es muy importante, ¿no? Yo creo que no hemos obtenido descrédito, yo creo que el Instituto ha superado el ejercicio efectivo de la organización de los procesos electorales. Hoy tenemos tareas diferentes que son la educación cívica, que son la participación ciudadana, a través de estos mecanismos de participación social, y lo que esperamos es que el ciudadano confíe en ellos, ¿no? Y que haga uso de ellos y que a partir de esto, por supuesto, se legitime también la autoridad. Si los ciudadanos no hacen uso de ellos y no obtienen resultados de ellos, pues nosotros nos quedamos también sin esa legitimación que estamos necesitando, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es involucrarnos más con la sociedad. Hemos tenido ejercicios importantes. Este ciclo me parece que nos posiciona bien y además lo llevamos a los centros universitarios. Nos acercamos con los soldados del servicio militar. Le dimos un curso de ciudadanía y derechos políticos a más de 1,000 jóvenes en esta condición. La revista Folios me parece que ha retomado un nuevo aire después de quedar por ahí un poco abandonada. Entonces, yo creo que todo esto podría generar ese buen ánimo de los ciudadanos hacia el instituto. Yo creo que en materia de resultados y la certeza que hemos generado, indiscutiblemente estamos del otro lado. Hemos sido profesionales en la organización de los procesos y los resultados pues han sido poco cuestionados, ¿no? Y un ejemplo de esto es el recuento que celebramos en Tlaquepaque. Claro. Consejero, me parece una elección muy cerrada. Que sigue habiendo esta idea entre algunos ciudadanos de que el Instituto Electoral o los órganos electorales en general solamente deberían de trabajar eso en años electorales y dejar, digamos, una estructura mucho más pequeña para lo que son años no electorales, digamos, para la promoción del voto, la educación cívica. ¿Cómo ve usted esta propuesta? Mira, tendríamos que entrar nuevamente al debate. Se nos otorgan una serie de atribuciones que debemos de atender, fuera del proceso electoral inclusive, pero no vienen acompañadas de un fortalecimiento económico. Entonces, sí nos quedamos ahí como a la mitad, ¿no? Yo creo que en el discurso de casi todos los actores políticos está la educación cívica. Todo el mundo quiere que salgamos adelante con temas de educación cívica porque tenemos que generar ciudadanía participativa, ciudadanía convencida, pero esto requiere recursos, ¿no? Y estos recursos primero son los humanos, y creo que el instituto los tiene, pero además tienen que venir acompañados de económicos para materializar distintas cosas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Insistiría, buscar aliados estratégicos, ¿no? La creatividad está en el instituto, tenemos una estructura que es pensante y que está comprometida con la función del instituto. ¿Y qué hacemos? Buscamos a la Universidad de Guadalajara, buscamos a las cámaras, buscamos a los municipios inclusive, y a través de ellos estamos tratando de generar todo esto, ¿no? Pero existe eso, una contradicción. En el discurso sí queremos educación cívica, pero a la hora de pagar el costo de la educación cívica no están ahí los recursos. Bueno, yo más que de contradicción le diría demagogia. Cuando tú prometes algo y después no le pones ceros, pues bueno, lo mencionaban ya en el corte, ¿no? Con estos nuevos instrumentos ciudadanos que se aprueban en el Congreso con bombo y platillo. Aparte se pelearon los partidos por esa iniciativa como nunca en la vida, autores, ¿no? Uno era participación ciudadana, otro social, otro no, lo denominaban y al final no tiene dinero. Sí. Ojalá los diputados ahí pongan más porque creo que es fundamental. Otro asunto, presidente, el voto electrónico, las urnas electrónicas. Sí. ¿Qué ha pasado con las urnas electrónicas? Entiendo que se utilizan para algunos procesos más ciudadanos, pero por ejemplo, ¿podríamos volver a pensar en que en un proceso electoral tengamos urnas electrónicas o ya está muerto ese tema? Momentáneamente no,
Yo creo que en este proceso del 18 no las veremos, cuando menos aquí dentro del territorio nacional. ¿Por qué? Porque no está permitido, la legislación federal no nos da, o nacional hoy, ya no nos da para el ejercicio electrónico. Sin embargo, en el extranjero sí, y el INE acaba de aprobar un lineamiento que le da la oportunidad de ser considerado para que fuera del territorio nacional podamos emplear la urna electrónica. Entonces, pero es muy conservador eso el INE. Sí, pero así está la legislación. O sea, porque dices, ¿cuál es el problema que sea electrónico? Bueno, hay un Te principio. ahorras muchas cosas, incluso contaminación, todo, ¿no? Jalisco es ejemplo de que funciona, ¿no? Sin embargo, hay un principio que dice que no se vale distinguir donde la ley no distingue. Y sí hay una distinción en cuanto a la manera de recibir el voto en el extranjero, a diferencia del territorio nacional. Y dice que allá sí se puede. Y en esos términos es que el INE ya prepara, o ya aprobó un lineamiento que es la primera oportunidad para que esto pueda en algún momento materializarse en el extranjero. Oiga, consejero, ¿cómo ve el escenario electoral del 2018? Usted ya lo decía, estamos a nada de entrar al 2017, año preelectoral, Sí. y le preguntaría en concreto, ¿cómo ve esta efervescencia que ya hay a nivel nacional por los candidatos independientes? ¿Le van a dar otra cara, otro rostro, otro aire al proceso electoral del 2018? Definitivamente va a haber más candidatos en virtud de que además ese umbral de apoyo ciudadano que se requiere pues, se disminuyó a la mitad, ¿no? Ya no necesitamos un 2%, ya necesitamos solo un 1%, y ese 1% abre la posibilidad del crecimiento de esta figura ciudadana. Me parece que la figura es muy buena, me parece que fortalece el sistema de partidos, ha vuelto creativos a los partidos, hoy se ven ante la posibilidad de competir con quien legítimamente dice yo soy ciudadano o soy independiente, yo no atiendo intereses que no son propiamente los ciudadanos, partido, ¿no? Sí, exactamente, sí, y ha hecho que la competencia mejore. Yo espero que sea nutrida, yo espero que haya mucha participación ciudadana. O sea, muchos candidatos independientes. Yo creo que sí. Otro tema, la paridad. Se habló en su momento, presidente, o más bien así estaba la legislación, la famosa paridad vertical, o digamos Sí. en la construcción de las candidaturas, es decir, que si alguien se presentaba para presidente municipal, tenían que intercalarse, ¿no? Hombre y mujer, para que hubiera paridad en términos de lista. Ahora está hablando de una paridad horizontal, Sí. es decir, que los partidos tengan al menos que presentar en 125 municipios de Jalisco a 62 candidatas mujeres. ¿Así va a ser 2018? Así tendrá que ser. No obstante, todavía no se da la reforma que ya contenga esta paridad horizontal. Nosotros ya tenemos jurisprudencia de la Sala Superior que nos obliga a atenderla y que ante la posibilidad de que los partidos no presenten planillas en este sentido, nosotros podamos rechazarlas. Lo que me parece es muy sano para Jalisco es que se tome ya la jurisprudencia, se integre la ley y que ya no haya por ahí posibilidad de debate en cuanto a si debo o no hacerlo, ¿no? Nosotros quisiéramos que esto ya viniera resuelto en ley para que los partidos no acudan con una planilla diferente y luego eso tenga que resolverse en los tribunales. Entonces, me parece Que ya muy está sano. resuelto en los tribunales, ¿no? Sí, pero Sería una sentencia ante previa. la falta de incorporación a la ley, Ok. yo presento mi planilla y digo yo no estoy incumpliendo con la ley, tendrá que venir a defenderse alguna Y mujer. se judicializa de pronto todo el Exactamente, proceso. y entonces tendrá que venir una resolución atendiendo ya a la jurisprudencia. Yo no quisiera que eso sucediera, yo preferiría que se diera la reforma en este sentido y que saliéramos con reglas muy claras al 18, ¿no? ¿Qué hay? Bueno, pues tenemos dos diferentes figuras o derechos, uno es la reelección, uno es la paridad, que de alguna manera nos va a poner a trabajar en cómo vamos a recibir las planillas de los buenísimo partidos, esto ¿no? de lo de la Oye, pero reelección, ¿no? ese debate está interesante porque entonces, si muchos se quieren reelegir en un mismo partido político y rompe la paridad, ¿cuál derecho prima por encima del otro? Bueno, hay ya alguna jurisprudencia por ahí que dice que la paridad tiene que prevalecer, pero de manera proporcional, sin que de alguna manera estemos siendo desproporcionados con respecto al derecho que tienen los partidos de autodeterminar sus decisiones. Entonces, tendremos que fijar algún límite ahí con claridad para que los partidos puedan actuar igualmente con claridad y presenten sus planillas de manera adecuada. Consejero, en su experiencia dentro del órgano electoral y habiendo visto pues varias de estas elecciones, en su opinión, ¿cuál es el mejor modelo para realmente ser equitativos, justos, diría yo, no sé si es la palabra, con las mujeres? O sea, ¿tendríamos que ser así tan claros y tan directos o tendríamos que hablar de capacidad más que de género? Yo creo que las mujeres gozan de una gran capacidad, pero les hace falta participar en las decisiones para adquirir esa experiencia que los hombres han adquirido al paso del tiempo, ¿no? Los hombres de manera muy natural ya intervienen en los asuntos de Estado, porque bueno, pues han vivido de los asuntos de Estado, ¿no? Han formado parte de ellos y esa experiencia creo que le hace falta a las mujeres. Hoy me parece que es adecuado que la ley, que la propia Constitución fije en términos de paridad la participación de hombres y mujeres. Yo creo que en algún momento lo superaremos
y entonces solo prevalecerá la capacidad. Pero tendrá que venir acompañada, insisto, de experiencia. Es decir, que ahorita necesitamos promoverlo, Sí. para estimularlo de alguna manera para que exista esta participación. Para que este ejercicio público sea tan natural para hombres como para mujeres. Ahora, ahí entra, porque lo de la paridad vertical a mí me parece muy sensato, porque aparte estás hablando de una unidad, pero de la paridad horizontal, no es de pronto el presidente llegar muy lejos, en el sentido de obligar a que haya de 125 forzosamente 62 o 63 mujeres, es decir, en la otra es una sola unidad y por lo tanto en la lista estás de alguna forma respetando esa paridad, pero en lo otro pues son municipios completamente distintos uno a otro y el partido está obligado a entenderse de una forma estatal cuando existen totalmente asimetrías y desproporciones entre municipios. Y si no te alcanza a echar mano de donde es sea, que tal vez ¿no? vamos a llegar al momento en que digan, bueno, es que no, lo que vamos a tener que hacer es una paridad demográfica, entonces que gobiernen exactamente a los mismos, o sea, de pronto, sí. no sé, que Sí, se llegue al está un poquito absurdo. más. Podríamos llegar a cualquier extremo, ¿no? Sí. Sin embargo, O sea, si un hombre gobierna Guadalajara, que una mujer gobierna Zapopan, para que esté en paridad. En cuanto a poblacionalmente hablando. Poblacionalmente. de hecho, la paridad no se resuelve solamente con 63 y 62 hombres y mujeres, ¿eh? También tendrías que revisar que las mujeres tengan la oportunidad de participar en distritos donde el partido que las postula es un partido ganador. También tienes que entrar en ese debate. O sea, Pero que no además, pongas a mujeres nada más en Claro. distritos que pierdes. de hecho, ya pasó. Acción Nacional presentó una planilla para mayoría relativa que fue luego impugnada y tuvo que rehacerla en virtud de que una mujer se quejó de que le estaban dando distritos perdedores. Órale, y entonces, obtuvo su no sabía, espacio. fíjate de esa. Sí, claro. Y el tribunal le dio la concede razón. sí. Bueno. Guillermo Todo Alcaraz un debate. Muchas gracias, consejero, Gracias. por habernos acompañado. Enrique, buenas gracias a noches. ustedes. Hasta el miércoles. Estaremos un día después del resultado electoral en Estados Unidos, así que vamos a dedicar el programa prácticamente a analizar el resultado de la elección en Estados Unidos. No se lo pierdan. Y si 9 nos de la ven en Los noche, Ángeles, miércoles. que voten. También sí, por favor, vayan a votar. Bueno, Nos vemos. nos vamos. Buenas noches.